Radio Nacional Rosario presenta Fútbol Pasión Nacional Rosario. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a jugador. Algunos que probaron no quedaron, algunos que quedaron no llegan. Si llega uno en un montón, quien no ha soñado alguna vez de forma indiscreta ponerse la camiseta, ¿qué más querés? Pelear el puesto, defender la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional de cada día en este miércoles 4 de junio de 2025, en medio del descanso entre el final de la apertura y el inicio del torneo clausura, que será en un mes. Monedas, por supuesto, previo el Mundial de Clubes, previo a ello un montón de otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la selección argentina, que es lo próximo, que es lo inmediato, que es ya mañana, con transmisión de Nacional frente a Chile en el estadio de Santiago, en el tristemente célebre, decía en una época el turco Hueve, estadio de Santiago. Allí jugará Argentina frente a Chile el partido de mañana a las 10 de la noche, que por supuesto estará en Radio Nacional, pero previo a eso habrá transmisión de Ecuador y de Brasil, habrá seguramente contacto de Paraguay contra Uruguay, así que muy presente la eliminatoria sudamericana, más allá de que Argentina ya ha conseguido el primero de los objetivos a la Copa del Mundo. Pero no vamos a sacarle el ojo de encima que pase con Newell's y con Central en esta pretemporada, a lo que les pasa institucionalmente, por supuesto, porque siguen dando que hablar un montón de temas vinculados con la actualidad de los dos, y por supuesto todo lo que ocurre en el ámbito deportivo a nivel local, nacional e internacional. Así que rápidamente saludo a mis compañeros en la mesa: Ariel Gómez, Facu Rivera, Nacho Sanzó. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale, el placer de saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro? También el gusto de saludarte y de compartir, como siempre, esta hora con todo el deporte en nuestra casa, en La Fontana Rosa. Bueno, tulazos hoy, con mucho fútbol. Mañana tendremos más fútbol internacional, tenis que acaba de terminar, y un montón de otras cosas. Exactamente, los principales títulos de la jornada. Se jugó la primera semifinal de la Liga de las Naciones UEFA. Portugal, con gol de Cristiano Ronaldo, le ganó 2-1 a Alemania. La Alemania que lo ganaba con gol de Wirtz. Lo dio vuelta la selección portuguesa con Seinsao en el minuto 63, y a los 5 minutos Ronaldo, para que Portugal clasifique a la final de la Liga de las Naciones y se choque contra el ganador del partido que mañana van a jugar España y Francia. Además, la pechó un poquito, perdón, sí. Facu, la pechó un poquito Alemania, digo, pues se jugaba en el Allianz Arena y la final se va a jugar en el Allianz Arena, en Múnich, ¿o no? Sí, además el gol de Alemania había sido función adelantada de uno de los futbolistas que interviene, y sí, lo llaman al VAR al árbitro, y el árbitro aún así decide no dar el gol. Bueno, pero ahí está. Cristiano también parecía un poquito adelantado y después el VAR determinó que no estaba en el 2-1, así que ahí lo tenés otra vez a CR7, definitorio y decisivo para la clasificación a una final. ¿Qué más? Roland Garros, porque hoy fue una jornada en la que se dilucidaron los semifinalistas para estas semifinales del torneo parisino. Ayer habían comenzado los cuartos de final y hoy
culminaron. En el cuadro masculino, Yannick Sinner venció 6-1, 7-5 y 6-0 a Alexander Bublik. Y Novak Djokovic hace un rato le ganó a Alex Zverev, dio vuelta al partido, ganó 6-4 el primer set de la Alemania. A partir de allí fue todo para el serbio. 6-3, 6-2 y 6-4 para que Djokovic se cite el viernes en semifinales con Yannick Sinner. Y del otro lado tengamos una semifinal entre Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz. Creo yo, los 4 mejores tenistas del momento en las semifinales, que eso no suele pasar en los torneos. Y 2 tanos, Facu. Totalmente, sí. Y 2 italianos. Sí, 2 italianos ahí mezcladitos, que como hacía mucho que no pasaba, me y parece. Mirá, estaba tratando de acordarme cuál fue el último italiano en ganar a lo mejor algún Grand Slam o finalista. El último Tano Fabio que Fognini estuvo habrá entre sido. los 10 mejores, claro, fue Fognini, pero no Ganó Roma. recuerdo que haya ganado ganó Roma, claro. Ganó Monte Carlo, perdón. No ganó nunca Grand Slam. De hecho, ayer Musetti Y antes fue... Potito Starace. Potito Claro. Starace. O sea que nos tenemos que ir hasta Adriano Panata, si no me Sí. falla la memoria. Sí. Y seguramente. Antes de Sinner, sí. Sí. Tremendo. Sí, Mirá vos. de hecho ayer Musetti le ganó a Tiafoe y fue el quinto tenista italiano en llegar a semifinales de Roland Garros. Había sido Sinner el último, Panata y más para atrás, pero ninguno de los tantos tenistas que tuvo Italia había podido meterse allí. Y también en el femenino hoy hubo una sorpresa. No en el primer partido, que fue para Coco Gauff 6-7, 6-4 y 6-1, sino en el partido que aconteció después, con el triunfo de la francesa Lois Boisson, 7-6 y 6-3, la francesa que le ganó a Mirra Andreeva Boisson, que es la famosa tapada. Siempre hay un tapado en los Grand Slams, sobre todo en el torneo femenino. Bueno, la francesa llegó a este Roland Garros prácticamente como una tapada. Es la nueva 68 del ranking. A partir de este momento llegó 361. Tremendo. 300, casi 300 puestos. Exactamente. Encima, creo que tuvo un wildcard porque no, Sí. no había ni siquiera Sí. clasificado. Exactamente. Por un wildcard, por ser local, la tenista de 22 años, que se mete en semifinales, que van a ser mañana las semifinales femeninas. Cory Gauff frente a Boisson. Y en la otra semifinal, Aryna Sabalenka frente a Iga Swiatek, otro también de las finales adelantadas. Y hay que hablar de Argentina en Roland Garros. En un Roland Garros que se terminó temprano para los argentinos. Qué bárbaro, sí. En singles. En Roland Garros Junior, Luna Sinali, una tenista de aquí cerca, si no me equivoco, de Ricardone, que Sí, señor. con 16 años continúa su racha victoriosa. Hoy le ganó a la asiática Ruen Zhang en un partido bastante disputado. Fue 5-7, 7-6 y 6-2 para meterse en la siguiente ronda. Va a enfrentar a Rositsa Tencheva en la siguiente fase, pero esta tenista de 16 años y por suerte una mujer, ¿no? Porque bueno, siempre le cuesta mucho más a las chicas, sobre todo llegar a estas instancias de jugar los Grand Slams en torneos juniors, de poder viajar, de poder quedarse asiduamente en los torneos europeos. Bueno, vamos a escuchar a la tenista argentina que hoy ganó a Roland Garros Junior, Luna Sinali. En 6 días cumplo 17. Ojo. Empezaste el partido con 16 y lo terminaste con 18, 19, ¿no? Porque fue un partido en el que uno aprende un montón de cosas, imagino. Nada, increíble. La verdad que estuve trabajando muy duro para esto y siento que me lo merezco. Obviamente no, ojalá que sigan viniendo más victorias en este torneo, pero la verdad que muy contenta por el proceso que estoy haciendo. Hasta allí entonces la palabra de Luna Sinali, que sigue avanzando en Roland Garros Junior. Bueno, nos metemos un poquito en el fútbol porque la selección de a poco va conformando su plantel y está bien que lo haga porque estamos a horas nada más del partido, ¿no? Pero faltaba el último en caer, el último protagonista de la final de Champions. Sí, totalmente. Se viene esta nueva fecha de las eliminatorias, donde puede ser de alguna manera, Ale, también, entre comillas, esta palabra, condenatorio para Chile. Exactamente, y vamos a empezar a escuchar voces del seleccionado nacional. Lo vamos a escuchar a Lautaro Martínez, que lo agarraron y habló de todo en ese momento, llegando al país luego de su periplo por la final de la Champions League, uno de los últimos en llegar. Llegó Lautaro y esto dijo. Todos, siempre se extraña Argentina, se extraña la selección y
nada, contento y feliz de volver. La temporada positiva porque peleamos en todas las competiciones. Lamentablemente no pudimos conseguir ningún título, pero nada, balance positivo. ¿Cómo ves a los nuevos juveniles que están en la selección? No, muy bien, la verdad que talentos que surgen de nuestro fútbol, la verdad muy feliz de tenerlos con nosotros en esta convocatoria porque se lo merecen, están haciendo un trabajo muy bueno en el fútbol argentino. ¿Te sorprendió lo de Inzaghi? Bueno, la verdad que son decisiones personales. Tuve la posibilidad de hablar con él ayer y bueno, nada, una decisión que le salió con los dirigentes y ahora pensar en lo que se viene, que es la selección y después el Mundial de Clubes. La vuelta de Fideo, ¿cómo lo viste, la vuelta de Fideo Central? Bueno, la verdad también le hace bien al fútbol argentino. Feliz por él porque sabía de su deseo, de su ganas de volver, así que muy contento por él. Maravilla Martínez se lo pide la selección. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, está haciendo también un trabajo increíble en Racing, así que tiene que seguir por ese camino. Después, obviamente, las decisiones las toma Leo. ¿Va a ser lindo enfrentar a River, el Mundial de Clubes? Sí, importante porque nos conocemos y, bueno, también importante para River y va a ser importante esa competición. Ahí pasaba Lautaro de todo un poco, los juveniles primero. Qué lindo tiroteo. Verdaderamente. Recordemos que Inzaghi dejó de ser el entrenador de el Inter. Por supuesto no quedó exento de la pregunta del retorno de Ángel Di María al fútbol argentino. Pasó también, hablando del fútbol argentino, el Maravilla Martínez, que impuesto quizás un poquito sonaba también como atacante. Y además porque Lautaro está identificado con Racing. Exactamente. Claro. Y el Mundial de Clubes donde Inter va a enfrentar a River Plate. Sí, señor. Bueno, y vinculado con lo de mañana, ya que todo tiene que ver con todo, pues Lautaro creo que no va a jugar, o por lo menos de entrada. Habló el Vichy Borghi en las últimas horas, un hombre súper identificado con Chile. Además creo que hasta tiene nacionalidad chilena el Vichy, más allá de que nació en nuestro país y fue campeón del mundo en el 86, ¿no? Sí, pero bueno, jugó en Colo-Colo, fue entrenador de la selección nada más y nada menos. Y jugó. de Colo-Colo. ¿Cómo? Y de Colo-Colo también jugó en otro equipo, no me estoy acordando cuál, me suena O'Higgins, pero no es O'Higgins. Pero bueno, es más, jugó en varios equipos allí en Chile. Bueno, habló el Vichy Borghi, uno de los grandísimos jugadores que ha salido de la Argentina, hoy identificado también con Chile. Cuando ves las formaciones y te dice que Argentina no vino con lo mejor, y ves el plantel y dices, bueno, es mejor de lo que tiene Chile hoy día. Chile está lejos de esa producción de jugadores. El trabajo es menor, no se está invirtiendo, la sociedad anónima no fueron una solución, a menos en la producción de jugadores, y se nota fundamentalmente en la selección. Hoy se depende mucho todavía de Alexis, de Vidal y de algunos otros jugadores ya grandes como grandes figuras, y ya no lo son tanto, entonces las obligaciones para ellos siguen estando a pesar del paso del tiempo. Se dejó de trabajar. ¿Viste cuando vos te va bien en la vida, vos decís, bueno, esto va a durar toda la vida, o sea, siempre voy a ganar la misma plata, siempre voy a tener el mismo trabajo, y uno sabe que tiene que ahorrar, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo para el momento de la vaca flaca, como se decía antiguamente. Vos sos joven, pero antes se decía la vaca flaca. Chile tuvo una gran camada de jugadores y pensó que eso iba a ser eterno, y nada es eterno. Terminó o se fueron apagando estos jugadores, y el poco trabajo que hubo en todo lo que es fútbol joven, inferiores, no permite el recambio natural. Se está hablando del recambio hace unos 10, 12 años, y este recambio nunca pasa. Lo que sí se ha encontrado, algunos jugadores que juegan bien, y que, por ejemplo, Loyola, entre otros, que van a Argentina y agarran un ritmo diferente y se vuelven jugadores importantes. Pero a nivel nacional hay algunos chicos que juegan bien, pero tirarle la responsabilidad de clasificar a un mundial ya es otra cosa. Bueno, ahí pasaba, Ale, entonces la palabra de Claudio Vichy Borghi, que sí jugó en O'Higgins. Mirá, lo tiré como que no me sonaba. Sí jugó en O'Higgins, también Audax Italiano y Santiago Wanderers, además también de Colo-Colo. Bueno, en un ratito nos meteremos, por supuesto, un poco más en la selección, porque hoy habló Scaloni. Mañana seguiremos con el tema, porque somos la previa del partido, por supuesto. Vamos a hablar un montón. Solamente,
Claro, aunque tengamos media horita, vamos a hablar todo el tiempo de la selección mañana. Les dejo la última de básquet antes de separar, porque se está entrenando en Rosario la selección argentina sub-19 en el Rosario Arena Sport. Se entrenaron ayer, fue el segundo entrenamiento y se quedan hasta el 14 de junio en el contexto de la preparación para disputar el Mundial del sub-19, por supuesto, que se va a desarrollar del 28 de junio al 6 de julio en Suiza, en Lausana. Así que tenemos a la selección sub-19 dando vueltas por aquí. Y el otro dato es que anoche se jugó el partido postergado que yo les había contado de la Superliga Rosarina, porque Gimnasia, como estaba jugando el torneo federal, tuvo que aplazar su partido contra Central. Bueno, ayer le ganó Gimnasia a Central 73-59 en el duelo que completó la fecha 10, la fecha 12 de la Superliga Rosarina, y así que ahora el Mensana quedó arriba como puntero de la tabla junto a Sportmen, Atalaya, Acauba y Atlantic, así que hay 5 líderes en el básquet rosarino. Separamos, si no les parece mal, y volvemos, dale. Hasta las 20. Fútbol, pasión nacional Rosario. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción. 21 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos haciendo nuestro Pasión Nacional. Retiro lo dicho, lo que dije recién, que mañana tenemos programa corto, bueno, sáquenlo de escena. Tendremos programa normal porque solo van a transmitir a Argentina nuestros compañeros en Buenos Aires, así que no hay partido previo. Estamos de 7 a 8, después el panorama y después ya sí la previa de la selección argentina que juega en Chile frente a el conjunto trasandino. Larga previa, Larga previa, sí, por supuesto. Porque el show nacional no para, Gómez, aunque algunos pretendan hacer que pare, no para el show nacional, ahí está. Pero hoy habló Scaloni. Mañana lo vamos a escuchar más en extenso hablando sobre el futuro de la selección, sobre los nuevos, sobre los viejos, sobre Messi, pero hoy no había manera, me parece, de que no se tocara el tema que nosotros tocamos ayer y que se tocó en todos los medios del país y en todas las redes de nuestra Argentina, y que tiene que ver con la famosa foto de los chicos suspendidos en Newell por sacarse justamente esa fotografía con Malcorra. Le preguntaron a Scaloni sobre esta situación, ¿no es cierto, muchachos? Así es, Ale. Fue la primera pregunta de la conferencia de prensa. Abrió con esto el colega Fernando Cis, de Bola Amarilla, y esto decía Lionel Scaloni. Bueno, sí, vi la foto y bueno, realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de primera división, que es la ilusión que todos tienen, y han visto un jugador que más allá de la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a primera y que tendría que ser algo normal. Yo a mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales y todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores, pero si hubiera tenido, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva. Entonces yo creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes le tenemos que dar el ejemplo de decir, sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador quien sea, porque es el ejemplo que todos queremos dar. Si queremos erradicar todo lo que está pasando, la violencia, toda la locura que se está viviendo, tenemos que hacer todo lo contrario, que es decirle, sacate la foto, y si tu ilusión es jugar alguna vez en primera, da igual con quién, y sobre todo porque el chico, el futbolista, Malcorra en este caso, accedió de una manera muy buena y bueno, espero que sirva de experiencia para que alguna vez que no vuelva a suceder, al contrario, que vuelva a suceder lo de la foto, de sacarse con quien sea, y eso es el mensaje. Bueno, me pasaba, Ale, entonces, clarísimo, ¿no? Lo de Lionel Scaloni, el entrenador de la selección. Sí, vos sabés que
tuve miedo por un momento, porque en otras situaciones algunos protagonistas callaron, ¿no? Sobre algunas situaciones un tanto polémicas o que pueden tomarse, o que parte aguas, ¿no? Que a veces tenés gente de un lado que te apoya y gente en contra. Me acuerdo, qué sé yo, cuando le preguntaron por las sociedades anónimas a Scaloni, ¿no? En aquella situación. Me conteste lo que piensa en este caso Scaloni, porque además tiene que ver con cómo vivimos la rivalidad. Ya de que haya algún otro hincha de Newell's enojado por la situación y que haya algún otro hincha de Central un poco chistoso y gracioso porque esta situación la está pasando Newell's. Esto habla de cómo vivimos y de cómo sentimos el fútbol y de cómo nos manejamos y de cómo nos relacionamos con el otro, aunque piense diferente, aunque sienta diferente o que de colores diferentes. En las últimas horas habló, por ejemplo, el negro Dolina, Alejandro Dolina, escritor, un hombre de radio histórico, músico, futbolero y una persona que tiene, creo, de las pocas personas en este país que tiene conceptos clarísimos para cada una de las cosas que expone. Y habló en Rosario, creo que con los amigos de Boeing, porque el viernes se presenta acá en Rosario con su programa, y entonces, bueno, ante esta cuestión de coyuntura lo consultaron sobre esto. Y el negro Dolina lo que dice puntualmente, y lo vamos a escuchar, refiere estrictamente a eso, a cómo nos tomamos el fútbol. Yo creo que, viste que en algún momento se dice, nos vamos a morir de literalidad. Bueno, en algún sentido me parece que vamos por ese camino. Escuchemos lo que decía el negro Dolina, si les parece. Vos sabés que yo estuve siempre en contra de ese odio, porque hay, evidentemente, el fútbol es un juego que imita, como muchos juegos, imita la guerra, pero la imita por un rato. Entonces, por un rato, mientras jugamos, tenemos que ser intensos, tenemos que ser fuertes y creernos que algo verdadero se está jugando y que algo bueno nos va a pasar si gana Newell's, o algo malo nos va a pasar si pierde. Pero eso es una ficción. Cuando vos te tomás en serio eso, estás loco. Es como si fueras al teatro y esperaras a la salida el que hace de traidor para pegarle. Es absurdo. De manera que esta exageración de ser hincha, de querer, de desearle el bien a uno y mal a otro, ha hecho mucho daño y ha causado incluso muertes de personas. No poca influencia en esto tiene la exageración con lo que se hace el relato futbolístico. Si el relator empieza a los gritos cada vez que hace un gol, eso va creando una especie de psicosis en la gente, hasta que empezás a creerte en serio. Que si sos de Boca no puedes tener un amigo de River. Es completamente absurdo. No hablemos tampoco del microclima que se crea en los grupos de las hinchadas, en las barras bravas. Todo eso puede existir, pero de un modo ficticio, ficcional. Bueno, ahí estaba el negro Dolina hablando sobre la manera en la que sentimos, ¿no? La manera en la que nos comportamos. Esto de suspender la incredulidad por un ratito, como para creernos de verdad que lo que está pasando es lo más importante de todos. Y es como alguien dijo por ahí, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Y en este caso puntual es así. Lo más importante es la educación y es cómo nos formamos. Bueno, antes de las noticias, también habló Scaloni y muchachos sobre la llegada de Fideo. Exactamente, no se podía quedar afuera el entrenador de la selección nacional respecto a esta noticia. Escuchemos lo que dijo Scaloni sobre la llegada a Rosario de Ángel Di María. Es una alegría que vuelva al fútbol argentino, sobre todo porque es el ídolo de muchísima gente, no solo de Rosario Central, sino creo que la gente del fútbol se va a sentir, tener a un jugador de ese calibre en sus canchas va a ser algo espectacular, así que contento porque no solo que le hace bien al fútbol argentino, sino que le hace bien a él, a su corazón, al alma, un poco más de cariño si cabe, así que muy contento. Ahí pasaba las sensaciones de Lionel Scaloni sobre Ángel Di María y su retorno a Rosario Central.
Bueno, ahí está, contento, dijo Scaloni. Digo por si a alguno le suena raro, ¿no? Que está contento de que Di María vaya a Central, de que venga de Argentina y que juegue en Central. No, digo porque a lo mejor alguno también se enoja a Scaloni porque está contento. Pero lo concreto es que tendremos un segundo semestre de año muy, pero muy particular. Porque seguramente más adelante Facu les va a contar alguna que otra noticia de Newell's, algún que otro refuerzo que anda dando vuelta por allí. Así que seguramente habrá cosas pesadas para contar en el segundo semestre. Sí. Y después de la pausa también tenemos la probable de la selección para mañana. Muy bien, también vamos con eso. Ahora las noticias con nuestros compañeros y volvemos. Dale. El autódromo, mi vida, un domingo al mediodía, vas a ver, te va a encantar. Agarrada al alambrado, ya te puedo imaginar. Con los autos en la pista. 35 minutos pasaron de las 7 de la tarde y ustedes ya saben, cuando escuchan a Papo es porque llega la columna de automovilismo de Facu Rivera para contar absolutamente todo lo que pasó y lo que vendrá también. Y la pregunta que aparece por ahí es, ¿fue buena la carrera de Colapinto o no? ¿El resultado dice lo que fue la carrera? Bueno, eso y un montón de otras cosas más seguramente con la columna del día, querido Facu. Exactamente, Ale, porque vamos a arrancar justamente por lo que fue el Gran Premio de España, que lamentablemente no fue una buena carrera para Colapinto, no fue un buen fin de semana en general. A lo largo de los 3 días sufrió bastante el argentino con el auto y sobre todo en carrera. El día domingo, a pesar de que, como lo dijimos en la previa, conocía la pista, era ese circuito en el que más vueltas dio en su vida, y de que incluso Alpine le había ido bien en Barcelona en los años anteriores, bueno, un sinfín de problemas que se fueron presentando a lo largo de los 3 días hicieron que tenga que remar de atrás el piloto argentino una vez más en este triplete de carreras que pasó Imola, pasó Mónaco, pasó Barcelona también, y en los 3 fines de semana no terminó de soltarse del todo el piloto argentino, un poco por errores, pero sobre todo fundamentalmente por el medio mecánico con el que cuenta el argentino en este momento. Vamos a empezar a repasar lo que fue el fin de semana. El viernes, una fuga hidráulica que lo complicó en la primera práctica libre, primer día en el que estuvo lejos también, hay que decirlo, de los tiempos de Gasly, y que eso le permitió, mejor dicho, obligó al equipo a hacer un cambio en el motor de combustión interna para el día sábado en el que Colapinto estuvo, tal vez fue el mejor día en cuanto al ritmo y en cuanto a los tiempos, porque en la práctica se acercó bastante a Gasly, porque en la clasificación que había arrancado para el argentino, las 2 vueltas rápidas que puedo anotar, las 2 vueltas rápidas fueron realmente vueltas que lo hubiesen puesto en ese momento en situación de pasar a Q2 cerca de Gasly, incluso comparando la mejor vuelta de argentino con la mejor vuelta de Gasly, fue más rápido Colapinto. Pero al momento de hacer el último intento para pasar a la Q2 en los últimos 2 minutos y medio de esa Quali 1, cuando se preparaba para salir de boxes para ese tercer intento, la transmisión fue la que falló en el auto del argentino y eso le permitió no poder justamente dar esa última vuelta para cerrar la clasificación. El resto de sus competidores sí, de sus rivales sí, por lo tanto Franco terminó siendo 19º y largando 18º el día domingo, y con el equipo teniendo que hacer otro cambio en el equipo. Se cambió la caja de cambios tras esa falla en la transmisión, y en carrera el domingo ya era demasiado el condicionamiento, largar desde el fondo en España, y sobre todo sabiendo que la carrera el día domingo fue una carrera con una temperatura bastante alta en pista. Hizo mucho calor en Barcelona, esto complicó a los equipos. Fue una carrera que terminó siendo finalmente de 2 paradas, incluso algunos equipos teniendo que ir hasta el límite con la goma. Pilotos que sufrieron bastante en ese sentido, autos que se sobrecalentaban por el hecho de dar demasiadas vueltas con un mismo compuesto de neumático. Y esto último fue lo que le pasó a Colapinto, largando 18º, pudo haber ganado algunos puestos en la salida, tuvo que abrirse después de que Sainz lo cerrara a la salida de la curva 3, y después ya desde el fondo se hizo mucho más difícil remontar este fin de semana. No hubo ritmo, para colmo, una mala estrategia lo hizo a Colapinto salir en sus en su primera parada en boxes para el segundo stint, atrás de los autos con tráfico, y
si explicamos lo que fue el problema de tráfico en Mónaco, aquí obviamente mucho menor, pero sobre todo también generando que el Alpine tenga que estar mucho tiempo atrás de un gran pelotón de autos con mucho aire sucio, sobrecalentando mucho más esa goma, que lo hizo perder bastante ritmo y que tampoco Franco le pudo encontrar la vuelta en ningún momento a estar tan atrás y a tener que remar desde atrás. Y para colmo, Gasly, que pudo clasificar, pudo terminar, mejor dicho, la clasificación el sábado, que pudo pasar a Q3 y que más allá de que Gasly tampoco fue rápido el día domingo, pudo pescar una 9ª posición que le dio puntos al equipo francés, pero no muchos, porque para Alpine fue negativo el fin de semana, porque más allá de los puntos que sumó Gasly, Sauber con Nico Hülkenberg lograron un 5º puesto que no estaba en los papeles de nadie y que lo deja Alpine último en este momento en el campeonato de constructores, llegando a la mitad de este campeonato. Vamos a escuchar a Franco, que habló después de la carrera y explicó, o al menos contó sus sensaciones después de esta carrera. Sí, no entiendo bien, creo, lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos. Una carrera muy complicada, con mucha degradación y nada, yendo en aire sucio creo que se gastaban mucho las gomas delanteras, traseras, había mucho graining y nada, no pudimos controlar bien la degradación. Fue una carrera larga, creo que hay que trabajar para volver más fuertes, entender un poco qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana, que había por momentos que no éramos tan constantes, que perdíamos, a veces hacíamos más rápido y cerca de Pierre y después perdíamos más tiempo y volví a entender el porqué, ¿no? Y volver más fuerte en Canadá. Está allí entonces la palabra del piloto argentino. Bueno, Briatore, ¿no? Salió a hacer algunas declaraciones que sorprendieron, me parece. Sí, Baku, ¿no? Briatore tiene eso de que cuando habla siempre da un título, ya sea muy positivo o muy negativo. Le preguntaron el día sábado, después de la clasificación, qué necesitaba para Alpine, qué le gustaría tener para Alpine en el futuro, y dijo 2 Verstappen, porque tengo 2 autos. Más allá de que claramente es el mejor piloto Verstappen y es el que todos los equipos quieren tener, tampoco es muy alentador para los pilotos que están en Alpine. Y el domingo, después de ser consultado por la carrera, dijo: el fin de semana de Colapinto fue decepcionante, lo cual es verdad, no solamente por el ritmo del argentino, sino también por la cantidad de problemas, y me parece que a eso apuntaba Briatore, que buscó que los tiros vayan para los dos lados, para el piloto y también para el equipo, y eso es lo que estoy notando un poco, ¿no? Que me parece que le falta mucho a Franco ponerse a tono con el equipo. El otro día los ingenieros, cuando terminó la carrera, lo primero que hicieron fue pedirle disculpas a Franco por el fin de semana, por la carrera. Colapinto creo que ni le contestó, y son cuestiones que a lo mejor en Williams no se veían, porque Williams, al ser Franco de la academia, al estar ya en el equipo, más allá de que no estaba en la Fórmula 1, tenía otro tipo de trato. En Alpine los tratos son distintos, y es un equipo que hoy por hoy tiene mucha presión, porque de hecho acaba de terminar esta carrera último en el campeonato de constructores, y los tiempos apremian. Y último, más allá, sin sumar puntos encima, creo, ¿no? Sumó Gasly, claro, pero sumó Sauber. Sauber terminó quinto con Nico Hülkenberg, la mejor carrera de Sauber en muchísimos años, y pegó un salto importante en el campeonato. Es por eso que Alpine va a llegar condicionado a esta parte, a la mitad ya de la temporada, porque si bien faltan la mayoría de las carreras, van 9 y faltan 24, y son 24, estamos llegando a la mitad del año. Lo cierto es que por haber quedado lejos de Gasly en clasificación y en carrera, no pudo tener hasta ahora Franco un fin de semana redondo, ¿no? De no tener problemas el viernes, del sábado poder clasificar bien, y el domingo justamente poder tener una carrera, a lo mejor no teniendo auto tan rápido, pero por lo menos largando un poco más adelante para poder mezclarse. Se pierde mucho estando atrás de muchos autos, y más si salvo que tengas un McLaren o un Ferrari, largar siempre en los últimos puestos y después remontar no es tan sencillo. Bueno, esperemos que... Sé que voy a decir algo raro, ¿no? Pero porque la Fórmula 1 no deja de ser también cruel como la NBA, por ejemplo, ¿no? Sí. Si funcionás bien, si no, te vas... no tenés casi que no tenés la posibilidad de esperarte, y la verdad que pensando en Colapinto como proyecto, que es un pibe que ha llegado a lo máximo del automovilismo mundial, con un país que tiene apoyándolo por detrás,
que también dentro de Argentina no empecemos a pincharlo, ¿no? A Colampito, porque realmente es un pibe que ha podido llegar a ese nivel y que todavía tiene un gran futuro. Es una cuestión que solamente de tiempo. El tema también me parece que hay que ver si la Fórmula 1 le da ese tiempo. Sí, que a necesita. ver, yo creo que lo que está pasando es que entró en la quinta carrera, por lo tanto arrancó con el campeonato empezado. Claro. Tiene todavía muy poco contacto con el auto y con el equipo, porque cambió de equipo además. Si uno ve los pilotos que cambiaron de equipo este año, Carlos Sainz en Williams no está teniendo un buen arranque. El mismo auto que corría Franco. Y Hamilton en Ferrari tuvo un arranque, tal vez el peor arranque de la historia de Hamilton en su carrera en la Fórmula 1. No es fácil cambiar de equipo en esta Fórmula 1 de autos. Con cada equipo, toda la Fórmula 1 es muy artesanal, entonces lo que en un equipo sirve, en un equipo se hace, en otro directamente puede ni existir. Por eso me parece que va a haber que tener un poco más de paciencia. De todas maneras, en los momentos que pudo estar y girar por sus propios medios sin ningún tipo de problema, o que pudo tener no tantos condicionantes de tener que cuidar el auto como fue Mónaco, o no tener problemas mecánicos como fue este fin de semana en la clasificación, estuvo cerca de Gasly y hasta le ganó en algunos tiempos, así que ese dato, aunque sea muy mínimo, es alentador. Pero bueno, el domingo, y esto me pareció interesante, también hubo actividad en el TC, en el turismo carretera. Se corrió en Córdoba. La carrera fue olvidable, pasó muy poco en la pista. Lo único que pasó generó mucha polémica, que fue el momento que desató, después de la única maniobra más o menos memorable de la carrera, el fuego cruzado nuevamente entre Julián Santero y Mariano Werner. Recordamos, Julián Santero campeón del turismo carretera, Mariano Werner fue campeón en 2023 y el año pasado en la última carrera en La Plata, cuando iban a definir el campeonato, los papelitos adentro de la toma de aire del piloto enterriano lo obligaron a que Werner no pueda tener rendimiento y que Santero pueda ganar, porque bueno, Werner había llegado como líder del campeonato a esa carrera. Primera curva de la carrera en la largada, Mariano Werner primero, Julián Santero segundo. Santero le hace la tijera a Werner, se tocan los autos, un golpe lateral mínimo de Santero sobre Werner. Santero se marcha primero y sin embargo los comisarios obligan a Santero a que devuelva la posición. Santero termina cediendo, no sin antes una queja. Werner gana la carrera y se desata una pequeña polémica que aviva una rivalidad que hoy por hoy tal vez es la más fuerte que tiene el turismo carretera. Primera parte de este Santero versus Werner este fin de semana. Le cambia la trayectoria, tijera, lo metió, cambia la punta de la carrera, cambia los primeros metros, una tijera formidable, espectacular, lo de Julián Santero. El tema de los golpes laterales es lo que dice Mariano Werner. Santero, le tenés que devolver la posición a Werner por la maniobra peligrosa. Devolverle la posición a Werner. ¿Qué maniobra peligrosa? Devolver la posición, Julián. No voy a devolver nada. ¿Qué maniobra peligrosa me están hablando? Hizo una gran maniobra Julián, no salí bien de la curva número 1, se me pone de cola el auto saliendo de ese lugar. Hace una buena maniobra de tijera. Le dejo el mínimo espacio posible, porque obviamente que trataba de ir por fuera en la curva número 2. Cuando llegamos a la curva número 2, él se abre abruptamente hacia la izquierda para robarme espacio y se olvidó que estaba el auto mío. Entonces me saca de la trayectoria mía, me corre y me impide doblar por fuera. Eso es lo que sentí de arriba del auto. Después los comisarios habrán evaluado ellos las maniobras. Yo no le veo tanta gravedad al contacto que tengo con Mariano. Entonces yo no lo considero un contacto, lo considero un pequeño roce de carrera y el comisario lo consideró un contacto lateral como los que están prohibidos, por eso se me sanciona. No mucho más, o sea, me parece que ahí podemos estar en desacuerdo, pero la sanción la acepto y está bien. Está allí entonces lo que dijo Werner después de bajarse del auto, proclamándose ganador, y luego lo de Santero, que no habló, ese día se retiró sin hablar del autódromo y lo habló sí al día siguiente, que también estuvo en el programa Última Vuelta, Julián Santero, en el que estuvo analizando la carrera, y se da esta situación cuando lo enganchan en comunicación telefónica a Mariano Werner, y se da este cruce llamativo entre Werner y Santero. Segunda parte. Ayer cuando subiste, Mariano, al podio te dije unas palabras que van a quedar entre nosotros y cuando quieras lo hablamos personalmente de vuelta, pero tu señora hizo una historia diciendo que yo era un miserable por no saludar a tus hijos.
y a tus hijos los saludé a los dos, los felicité a los dos con una sonrisa, aunque yo no estuviese contento, porque sé que no tienen nada que ver. Entonces subir una historia diciendo que yo soy un miserable y encima haciéndome mala fama de no saludar a un nene, me parece que sí está mal. Y ya lleva 24 horas la historia en Instagram y vos no le pediste que la borre y sabés bien que lo saludé. Entonces eso sí me parece que está mal. Puede ser, Juli, y si fue así, te pido disculpas, fue una de las cosas que vos estabas ahí, Mariano, vos estabas ahí, los saludé delante tuyo a los nenes. No, escuchá, yo me subí mucho más tarde, los nenes estaban mucho tiempo antes que yo arriba del podio, no fue así, y vos sabés bien el cruce, quizás malentendieron las cosas los nenes, puede ser por el cruce de palabras que tuvimos, que te vuelvo a decir, y vos sabés el respeto que te tienen, y vos sabés bien que siempre a mis hijos le he generado eso, que los rivales existe un respeto, así pase cualquier cosa que tenga que pasar, y lo sabés bien desde Calafate del año pasado, que cómo es la relación mía con vos y de los nenes hacia vos y de los nenes hacia cualquier piloto, así que por supuesto que lo charlaremos. Si te ofendió algo te pido disculpas, creo que todo lo que uno dice lo dice con el corazón. Y obviamente te vuelvo a decir, guardo un respeto como el mismo respeto que cuando fuiste campeón me bajé y te felicité y lo sigo sosteniendo. Está allí entonces el cruce entre Santiago. Me parecía que había quedado todo ahí porque bueno, la carrera ya había terminado, incluso ya había Santiago de alguna manera aceptado la decisión de los comisarios, pero sacó esto de las redes sociales, lo trajo a la cosa pública Julián Santero, que claramente no hay onda entre ambos. Y bueno, Werner hoy es el referente que tiene el turismo carretera, uno de tantos, el último ganador, el que dominó todo el fin de semana, y Santero es el actual campeón del turismo carretera y además el puntero del campeonato. No va a ser la última vez que peleen en pista estos dos referentes de Ford. Pero bueno, esto me remitió a las épocas de Traverso y Di Palma, por ejemplo, con mucho menos violencia, exactamente. Sí. Pero qué flagelo que son los familiares para los deportistas, ¿no? También. Habría que regular las redes para los familiares de los deportistas. Sí, totalmente. Sí, porque son los que a veces te terminan tirando nafta al fuego. Exactamente, esto fue lo que pasó este fin de semana, Fórmula 1, Turismo Carretera, y este fin de semana que viene, TC2000, aquí en la ciudad de Rosario, tercera fecha del Campeonato Argentino de TC2000. Que se presentó hoy, ayer, en la Municipalidad de Rosario. 19:52, esa fue la columna de automovilismo de Facu Rivera. Separamos y nos metemos ya en la recta final de Pasión Nacional. Las noches de Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra. En tu radio. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proeza. Seguimos en Pasión Nacional aquí por Radio Nacional Fontana Rosa. Ya entramos en la recta final. Lo decía Facu, ¿no? Antes, en el cierre de la primera media hora, que ya hay una probable de Argentina, más allá de unas declaraciones de Lionel Scaloni, sí, que había dado en la conferencia. ¿Cuáles serían los probables, Facu? Bueno, lo que hay que decir es que la duda sería Messi. Exactamente, por eso. A estas horas de este miércoles, faltando 25 horas para el partido, 25, 26 horas para el partido frente a Chile. Era probable Dibu Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Valerdi, Italia Fico, Juliano Simeone, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Thiago Almada, Julián Álvarez, y hay una duda, hay un puesto y 3 nombres: Lionel Messi, Nico Paz o Franco Mastantuono. Mirá, Mastantuono. Sí. Impresionante. Bueno, primera convocatoria para el juvenil de River y ya con chances de ser titular y de reemplazar nada más y nada menos en el caso de jugar a Lionel Messi. Bueno, la verdad que me sorprendiste. Es más, te diría, ahora que lo pienso rápidamente, yo creo que Mastantuono debe estar un paso adelante de Nico Paz para jugar el partido de mañana. Tal vez lo quieran tirar directamente ya porque Paz ya ha tenido posibilidades de jugar, Mastantuono no, y tal vez sea una buena chance, ¿no?, de meter al pibe que ha demostrado que
por mentalidad le recontra no le pesa las camisetas, así que me parece que puede ser una gran chance para ya que Mastantuono empiece a mostrarse también a nivel selección. Y algo que a lo mejor no se está diciendo tanto, porque a lo mejor Argentina ya está clasificada y pareciera que desde nuestro lado son simplemente partidos para cumplir. Va a ser un partido chivísimo mañana porque Chile tiene que ganar o ganar, ni siquiera el simple empate al equipo de Gareca. Y los Argentina-Brasil, y los Argentina-Chile, históricamente, pero sobre todo en los últimos años, más allá de las dos finales, más allá de que Argentina le lleva una diferencia pasmosa en el historial, siempre han sido partidos de mucha fricción. Sí, pero es verdad, sobre todo en los últimos 10, 15 años, porque antes, sobre todo para el lado chileno, ¿no? Porque es como que ellos, hay parte de la afición chilena que considera un clásico jugar contra Argentina. Argentina, el clásico es Brasil, puede ser Uruguay y no mucho más. El clásico de Chile es Perú, el famoso clásico del Pacífico, pero hay una cuestión, ¿no? Futbolística de Chile con nosotros. Sí, decir que justamente es más del lado de la tribuna esa pica generada en los últimos años que en lo futbolístico históricamente hablando, Paco. Sí, y en los últimos días hubo una declaración de Harold May Nichols, si no recuerdo bien. Histórico expresidente. Expresidente de Chile, hablando de lo que fue la organización de la Copa América, que gana Chile en Chile, que da a entender como que, sí, a Argentina le hicimos recorrer todo Chile, a Brasil lo hicimos jugar en el frío, esa copa tenía que ser para nosotros. La hicimos para ganarla, sí. La hicimos para ganarla, sí, lo vi eso. Me sorprendió, Harold May Nichols, uno de los tipos... A ver, Argentina llegó a la final. Sí, Argentina ganó por penales Chile. Y perdió, claro. Pero Harold May Nichols fue tal vez la gran cabeza, ¿no? De esa selección chilena, fue el que lo llevó Marcelo Bielsa, el que de alguna manera ayudó a revolucionar a la selección chilena, a la roja, y darle de alguna manera alguna jerarquía durante un tiempo, ¿no? Hoy jerarquía que Chile ha perdido. Hoy Chile fue Sergio Jadue el presidente, no fue May Nichols. May Nichols había estado en la época de Bielsa, Jadue ya estaba en 2015. Ahí está, bueno. Entonces ahí retiro lo dicho en cuanto que había sido... pero Harold May Nichols sí realmente fue el tipo que cambió la historia de la selección chilena. Chile, como decíamos, ¿no? Está a falta de 12 puntos en juego. Está último con 10, al igual que Perú, y se encuentra a 5 de Venezuela, que es el que está jugando el repechaje, y ya está a 10 puntos, ya casi no tiene posibilidades de clasificar directamente Chile. Pero está a 5 del repechaje, terminando último cuando son último de 10, cuando son 7 los que tienen posibilidad de ir al Mundial. Creo que no hay fracaso mayor en la historia de las eliminatorias que me parece, porque que termine último Bolivia, que termine último Venezuela, como ha terminado un montón de veces. Y clasificando tantos equipos. Por eso te digo, porque Chile es de las selecciones. Está bien que las principales son Argentina, es Brasil, es Uruguay, en el último tiempo Colombia, pero lo de Chile es increíble. Después de esas 2 Copa América, pero no es que volvió a ser la Chile antes, sino que se cayó a pedazos. Se cayó a pedazos lo de Chile. Y tiene que ver con lo que hablaba Borghi un poco también. Claro, sí, totalmente. La verdad que pareciera como que les terminó jugando en contra lo de las 2 Copa América. El contexto se le suma el buen trabajo que han hecho Venezuela y Ecuador. Sí. Me parece que el buen trabajo de estas dos selecciones que quizás históricamente eran las que ultimaban ahí la tabla de colocaciones. Sí, Ecuador clasificó por primera vez en el 2002 a un mundial. Claro, sí, y Venezuela no llegó nunca a un mundial, pero Venezuela ya hace unos 20 años que dejó de ser. Yo me crié, por ejemplo, con una Venezuela donde eran los 3 puntos asegurados que tenían todos. Sí. Jugaba Argentina le ganaba 5, 6, claro, 5, 6-0 cada partido. Era realmente una diferencia. Era el resto y Venezuela. Claro. Y hoy Venezuela es un equipo de mitad de tabla dentro de lo que es las eliminatorias. No nos olvidemos que llegó a meterse tercero en una Copa América, que fue la de Argentina, que empezó a clasificar a sus equipos a los mundiales juveniles. Fue subcampeón sub-20. Subcampeón sub-20. Es una selección que ha cambiado y mucho mejor, ¿no es cierto? Porque creo que esto también le sirve al continente tener todas las selecciones. Y por eso son las más parejas del mundo, las eliminatorias sudamericanas, más allá de que con este formato nuevo un poco se va a perder eso de hasta las últimas fechas, saber que puede haber 4 equipos por un puesto. Y ya hoy a 4 fechas al final ya está clasificado Argentina, y te diría que a lo mejor Ecuador está con un pie y medio también adentro, que está segundo con 23 unidades.
Última cosa para decir, si no, callen hasta mañana a las 19. Seguramente en las próximas horas habrá anuncios de refuerzos para Newell's. Uno, el de Darío Benedetto, que se confirmó que va a firmar por 12 meses, y una posible salida también. Medios de Buenos Aires dan por concreto el contacto de Rosario Central con Ángel Correa. Bueno, 2 bombas para el fútbol de la ciudad de Rosario. Llegamos al final. Nos reencontramos mañana con más Pasión Nacional a partir de las 19. Adiós. De Pedernera.